Mi mamá me excluyó del viaje a Europa por no encajar con el ambiente. Reservé mis vacaciones a un destino mejor y ahora mi familia llora porque los eliminé de mi vida. Hola, Reddit. Soy un hombre de 28 años y he sido la oveja negra de mi familia desde que tengo memoria. No porque haya hecho algo malo, en realidad, es todo lo contrario. Siempre he sido el responsable, el que está presente, el que resuelve, el que se encarga de todo sin recibir nada a cambio. Mi hermana menor, Serena, de 25 años, es la niña de oro que nunca ha tenido que enfrentar consecuencias. Y mi hermano menor, Julian, de 23, es el bebé de la familia, podría meterse en el peor problema posible, y aún así mis padres encontrarían la forma de que no fuera culpa suya. Déjenme pintarles un cuadro de mi infancia. A los 16 años trabajé todos los veranos en un restaurante local, lavando platos y atendiendo mesas para ahorrar para mi primer auto. En 2 años junté $3.000. Mis padres aportaron exactamente 0. Mientras tanto, Serena recibió un Nissan Sentra nuevo por su cumpleaños número 16 porque necesitaba transporte confiable para las prácticas de porristas. Y Julian recibió un Jeep Wrangler al cumplir 16 porque, claro, los chicos necesitan algo rudo. Yo manejaba un Toyota Camry del 98 con 180.000 millas, que compré con mi propio dinero. El favoritismo era tan descarado que rozaba lo absurdo. Cuando salían las boletas de calificaciones, mis puras apenas merecían un qué bien, cariño, mientras que el promedio de C de Serena se celebraba porque lo intentaba, y eso era lo que realmente importaba. Cuando gané la feria de ciencias en 8º grado, mis padres olvidaron asistir a la ceremonia de premiación. Pero ese mismo año, cuando Serena quedó en 3er lugar en un concurso de belleza local, le organizaron una fiesta e invitaron a toda la familia extendida. Recuerdo estar sentado solo en ese gimnasio, sosteniendo mi trofeo, viendo cómo otros niños recibían abrazos de sus padres. La maestra tuvo que llevarme a casa. Cuando me aceptaron en una buena universidad con una beca parcial, mis padres dijeron que no podían ayudar con el resto. Me hicieron sentir culpable por siquiera preguntar, como si fuera egoísta por querer estudiar. Pero 2 años después, cuando Serena decidió ir a una universidad privada carísima sin ninguna beca, de repente encontraron la manera. Refinanciaron la casa, pidieron préstamos, hicieron lo que fuera necesario, por ella. Cuando pregunté por qué no pudieron hacer lo mismo por mí, mi mamá respondió, eso es diferente. Serena siempre ha querido esto. Como si yo no hubiera querido mi educación igual. Pagué mi universidad trabajando en 2 empleos. Me gradué con honores en ciencias de la computación, mientras Serena cambió de carrera 4 veces y tardó 6 años en obtener un título en comunicaciones que nunca ha usado. Julian abandonó después de 2 años para encontrarse a sí mismo, y desde entonces se ha estado encontrando en el sofá de mis padres. Y aún así, adivinen quién es la decepción de la familia, el único que realmente tiene su vida en orden. Después de graduarme, conseguí un buen trabajo como desarrollador de software en una empresa tecnológica en Austin, Texas. Buen salario, excelentes beneficios y lo más importante, distancia de mi familia en Ohio. Pensé que poner espacio entre nosotros ayudaría. Que tal vez, por fin, me verían como una persona independiente y no solo como el responsable al que podían ignorar. Spoiler, no ayudó. Cada festividad se convertía en una actuación agotadora. Yo volaba de regreso a Ohio, gastaba cientos de dólares en regalos bien pensados para todos, y a cambio recibía los detalles más mediocres imaginables. La Navidad pasada le regalé a Serena una cartera de diseñador que llevaba meses queriendo. Me costó $400. Ella, en cambio, me dio una tarjeta de regalo de una gasolinera por 20. Julian ni siquiera se molestó en darme algo. Solo dijo, se me olvidó, hermano. ¿Perdón? Y todos se rieron como si fuera adorable. Mi mamá, como siempre, tenía una excusa lista. Serena ha estado muy estresada con su trabajo. ¿Trabajo? Trabaja medio tiempo en una boutique y vive gratis en el sótano de mis padres. Julian está pasando por un momento difícil. Sí, claro, un momento difícil. Lleva 5 años en ese momento. En algún punto deja de ser una etapa, y se convierte en su forma de vida. Lo que realmente me molestaba era que yo nunca dejé de intentarlo. Seguí apareciendo. Seguí esforzándome. Seguí esperando que, tal vez, esta vez fuera diferente. Cada festividad pensaba, este es el año en que finalmente me ven. Y cada vez me iba sintiendo más como un invitado en mi propia familia. Pero nada, y digo nada, me preparó para la Navidad pasada. Era 23 de diciembre. Acababa de aterrizar en Ohio después de un vuelo retrasado que convirtió un viaje de 3 horas en una pesadilla de 7. Estaba agotado, de mal humor, y siendo honesto, preguntándome por qué me había molestado en volver. Pero era Navidad. Ya saben, la familia es la familia. O al menos eso era lo que me repetía. Llegué a la casa de mis padres alrededor de las 8 de la noche. Toda la familia ya estaba allí.
Mi mamá me recibió con uno de esos medio abrazos en los que ya está mirando por encima de tu hombro, como si estuviera comprobando si trajiste algo. Ah, llegaste. Ya cenamos, pero hay sobras en el refrigerador. Ni, ¿cómo estuvo tu vuelo? Ni, qué bueno verte. Solo un reconocimiento mínimo de mi existencia, y la ubicación de las sobras. Pero ya estaba acostumbrado. La víspera de Navidad fue más de lo mismo. Serena monopolizó cada conversación hablando de su carrera como influencer, donde tiene unos 2000 seguidores, la mayoría probablemente bots. Julian se quejaba de lo difícil que era su vida mientras no aportaba absolutamente nada. Mi papá me pidió 2 veces que revisara su computadora porque estaba lenta. Lo hice, claro, porque al parecer ese es mi papel en esta familia, soporte técnico y cajero automático. Y entonces llegó la mañana de Navidad. Nos reunimos en la sala para abrir los regalos, como cada año. El árbol estaba hermoso, mi mamá siempre se luce con la decoración. Los regalos estaban apilados debajo y todos estaban en ese típico entusiasmo navideño. Bueno, todos excepto yo. Tenía una sensación rara en el estómago, como si algo no estuviera bien. Mi mamá se puso de pie con una sonrisa enorme. Bien, antes de abrir los regalos normales, su padre y yo tenemos un anuncio muy especial. Se inclinó detrás del árbol y sacó 3 sobres. 3. No 4. Este año decidimos hacer algo realmente especial para la familia. Vamos a llevarlos a todos a un viaje a Europa en abril. 2 semanas. 4 países, Francia, Italia, Suiza y España. Serena gritó como si hubiera ganado la lotería. Julian incluso dejó el teléfono, lo cual, viniendo de él, era prácticamente una ovación de pie. Hasta el novio de Serena, Kyle, Trent, o como sea que se llamara, se veía impresionado, seguramente calculando cuántas publicaciones podía exprimirle a ese viaje para el Instagram mediocre de Serena. Yo me quedé sentado, esperando mi sobre. Mi mamá le entregó uno a Serena. Aquí está tu boleto, cariño. Luego a Julian, y este es el tuyo, bebé. Después a mi papá. Y, por supuesto, el tuyo, amor. Se sentó. Miré alrededor, esperando que alguien notara lo obvio. Nadie lo hizo. Mamá, dije finalmente, ¿dónde está mi boleto? Me dio esa mirada. Esa que nunca voy a olvidar. Una mezcla de molestia, y algo que se parecía demasiado a satisfacción, como si hubiera estado esperando ese momento. Oh, bueno. Miró a mi papá, que de repente parecía fascinado con la alfombra. Solo teníamos presupuesto para 4 boletos, y pensamos que probablemente no podrías tomarte tiempo libre del trabajo de todos modos. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Ni siquiera me preguntaron. Además, intervino Serena, limándose las uñas como si nada, este es más un viaje de fiesta, ¿sabes? Queremos vida nocturna, salir hasta tarde, hacer cosas espontáneas. Tú no eres exactamente ese tipo. Julian soltó una risa nasal. Sí, hermano. Probablemente querrías ir a museos y esas cosas. Aburrido. Miré a mi mamá, esperando que dijera algo. Cualquier cosa. Que me defendiera, aunque fuera un poco. Pero no lo hizo. Se encogió de hombros. Tienen razón. Cariño, realmente no encajarías en el ambiente. Eres tan serio todo el tiempo, queremos que este sea un viaje divertido y sin preocupaciones. Y siendo honesta, probablemente solo bajarías el ánimo. No encajarías en el ambiente. Déjenme decirles algo sobre esa frase. Suena casi inocente, ¿verdad? Como un comentario sin importancia. Pero lo que mi madre realmente dijo esa mañana de Navidad, frente a toda mi familia, fue esto. No eres lo suficientemente divertido para estar aquí. No perteneces con nosotros. Preferimos pasar 2 semanas en Europa sin ti antes que tener que lidiar con tu presencia. Eso es lo que realmente significa, no encajarías en el ambiente. Me quedé en silencio durante lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron apenas 30 segundos. Pero para entonces, todos ya habían pasado página. Serena gritaba emocionada pensando en que iba a empacar. Julian buscaba en Google las mejores fiestas en Ibiza, aunque ni siquiera estaba en el itinerario. Mi papá evitaba cuidadosamente mirarme. Me levanté. ¿A dónde vas?, preguntó mi mamá, sin apartar la vista de la emoción de Serena. Necesito aire. Salí al patio trasero y me quedé ahí, en el frío invierno de Ohio, mirando a la nada. 28 años siendo el hijo responsable. El que no da problemas. El que siempre aparece. El que intenta que todo funcione. Y esto era lo que recibía. Excluido de un viaje familiar, porque no encajaba en el ambiente. Ese día algo cambió en mí. Algo fundamental. Había pasado toda mi vida intentando ganarme un lugar en mi propia familia, y por fin entendí la verdad, nunca lo iba a conseguir. No por algo que hice o dejé de hacer, sino porque ellos ya habían decidido quién era yo para ellos. La opción de último momento. La obligación. El que toleraban, en lugar de amar. Bien.
Si así querían jugar, entonces juego activado. Volví a entrar y actué como si nada el resto de la Navidad. Sonreí. Abrí regalos. Recibí un par de calcetines y una taza genérica con una frase motivacional barata, seguramente comprada en una gasolinera, y fingí que todo estaba perfecto. Pero por dentro, ya estaba planeando. Verán, lo curioso de ser el responsable es que desarrollas ciertas habilidades. Aprendes a planificar, a estrategizar, a pensar 3 pasos adelante. Mientras mis hermanos vivían de favores y encantó, yo estaba construyendo algo real, una carrera, ahorros, una vida que no dependía de la aprobación de nadie. Y ahora iba a usar todo eso. Volé de regreso a Austin el 26 de diciembre. Para el 28, ya había empezado a investigar. Su viaje a Europa era en abril. Perfecto. Tenía tiempo de sobra. Primero revisé mis días de vacaciones. Tenía casi 4 semanas acumuladas porque, a diferencia de algunos, yo sí cumplía en el trabajo. Pedí 2 semanas libres para mediados de abril, exactamente durante su viaje. Y entonces empecé a planear el mío. Pero aquí es donde se pone interesante. No iba a ir a Europa. Europa era lo obvio. Lo típico. Todo el mundo va a Europa. No, yo iba a hacer algo mejor. Algo que hiciera que su tour de 4 países pareciera un paseo al centro comercial. Después de semanas investigando, tomé una decisión: Japón y Filipinas. 2 semanas de experiencias completamente fuera de serie. Tokio, Kioto y Osaka, y luego un vuelo a Palawan, con algunas de las playas más impresionantes del mundo. Estoy hablando de templos increíbles, comida espectacular, paisajes que parecen irreales, y experiencias que ellos ni siquiera podrían imaginar. ¿Y lo mejor? Yo sí podía pagarlo. Mientras mis hermanos vivían del dinero de mis padres y lo gastaban en mesas VIP y ropa de diseñador, yo había estado ahorrando e invirtiendo. Mi viaje costó alrededor de $8.000, pagados por mí. Sin limosnas. Sin ayuda. Sin nadie más. Reservé todo en enero. Vuelos, hoteles, tours, todo. Incluso me di algunos lujos, una estancia en un hotel tradicional japonés en Kioto, con habitaciones de estilo antiguo y servicio completo, un tour privado de salto de islas en Palawan y asientos en primera fila para un torneo de sumo en Tokio. Esto no iba a ser solo un viaje. Iba a ser una experiencia. Y luego, esperé. Los meses previos a abril fueron interesantes. Mi mamá enviaba ocasionalmente mensajes al chat familiar con actualizaciones del viaje a Europa, reservas en restaurantes en París, confirmaciones de hoteles en Roma, ese tipo de cosas. Yo nunca respondía a esos mensajes. Contestaba otras cosas, solo para que supieran que seguía vivo, pero todo lo relacionado con Europa recibía silencio absoluto de mi parte. Serena fue la primera en notarlo. «Estás siendo muy raro con lo del viaje», me escribió en privado en febrero. «¿Estás como enojado o algo?» «No», respondí. Solo ocupado con el trabajo. Diviértanse. Bueno, trata de no ponerte demasiado celoso cuando empecemos a subir fotos, jejeje. Solo reaccioné con un corazón y seguí con mi vida. En marzo, mi mamá me llamó. La primera vez en meses. Normalmente solo mandaba mensajes. Hola, cariño. Solo quería saber cómo estás. Has estado muy callado últimamente. He estado ocupado, mamá. Cosas del trabajo. Claro, claro. Oye, espero que no sigas molesto por lo de Europa. No fue nada personal. Solo pensamos. Mamá, no estoy molesto. De verdad, espero que tengan un gran viaje. Se quedó en silencio un segundo. Sonaba desconfiada, pero lo dejó pasar. Bueno, salimos el 12 de abril. Te mandaré fotos. Perfecto, le respondí. Lo que ella no sabía, era que yo salía el 11 de abril. El día antes de que ellos volaran a París, yo ya estaba abordando un avión rumbo a Tokio. No se lo dije a nadie. Ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni siquiera a mis amigos de Ohio. Para todos, yo seguía siendo el mismo de siempre, trabajando, callado, predecible. Aterricé en Tokio el 12 de abril. El mismo día en que mi familia aterrizaba en París. La ironía no se me escapó. Mientras ellos probablemente estaban agotados, haciendo fila en el hotel, yo estaba parado en medio del cruce de Shibuya, viendo a miles de personas moverse en un caos perfectamente organizado. Y empecé a tomar fotos. No muchas al principio. Solo algunas del cruce, un templo que visité, una comida increíble que probé. Las subí a Instagram y Facebook con descripciones simples. Día 1 en Tokio. El mejor ramen de mi vida. Esta ciudad es irreal. Para contexto, tenía unos 400 seguidores y casi nunca publicaba. Tal vez un par de veces al año. Así que cuando de repente empecé a subir contenido diario desde Japón, la gente lo notó. El primer comentario de la familia llegó al segundo día. Había publicado una foto en el templo Sensoji, en Asakusa. La luz de la mañana era perfecta, y le pedí a un turista que me tomara la foto. Serena comentó. Espera, ¿dónde estás?
No respondí. Mi mamá escribió en el chat familiar. ¿Eso es Japón? ¿Cuándo fuiste a Japón? Tampoco respondí. Que se lo preguntaran. Día 3, publiqué una foto del torneo de sumo. Asientos en primera fila. 2 luchadores gigantes chocando en el ring. Toda la energía del lugar capturada en un solo momento. La descripción decía, lista de deseos, tachada. Julian me escribió, hermano, ¿qué está pasando? ¿Estás en Japón ahora mismo? Lo dejé en visto. Día 4, el Ryokan, un hotel tradicional japonés en Kioto. Subí una foto de la habitación, puertas corredizas de papel, un jardín privado, todo perfectamente minimalista. Luego otra de la cena kaiseki, una comida tradicional compuesta por varios platos pequeños, también presentados que parecían más arte que comida. Para ese punto, mi teléfono estaba explotando. El chat familiar estaba lleno de mensajes que ni siquiera abría. Tenía 17 llamadas perdidas de distintos miembros de la familia. Pero estaba demasiado ocupado viviendo, como para importarme. Porque lo que ellos no entendían era esto. Mientras ellos peleaban con multitudes en París, caían en trampas turísticas en Roma y subían las típicas fotos frente a la Torre Eiffel que tiene todo el mundo, yo estaba viviendo experiencias reales. Únicas. Era el único extranjero en ese torneo de sumo. El hotel tradicional japonés donde me quedé tenía solo 8 habitaciones y se reservaba con 6 meses de anticipación. Comía en lugares que ni siquiera sabían que existían. Veía cosas que la mayoría de los turistas jamás llega a ver. Y documentaba todo. Los días 6 al 8 fueron Osaka, comida callejera increíble, una visita a Nara para ver los ciervos y una vida nocturna que no necesitaba excesos para ser inolvidable. Luego, volé a Filipinas. Palawan fue donde todo se volvió realmente intenso. Estoy hablando de agua cristalina, acantilados de piedra caliza, playas privadas, el paquete completo de paraíso. Reservé un tour de 3 días de salto de islas en el que visitamos lagunas y cuevas que parecían sacadas de Photoshop, pero eran completamente reales. Y yo estaba ahí. El primer día remamos en kayak hacia la laguna secreta, una pequeña abertura en una pared de roca que se abre a una piscina escondida de agua turquesa, rodeada de acantilados imponentes. Me quedé en medio de esa laguna, sentado en el kayak, completamente solo, salvo por algunos peces nadando debajo de mí. Y empecé a reír. No porque algo fuera gracioso, sino porque me sentía genuinamente feliz. Genuinamente libre. No podía recordar la última vez que me había sentido así estando con mi familia. El segundo día fue aún mejor. Visitamos 7 islas distintas, hicimos snorkel en agua tan clara que podías ver más de 15 metros hacia abajo, y comimos mariscos frescos en un banco de arena que solo aparece con la marea baja. El capitán del barco me contó historias sobre crecer en Palawan, sobre cómo han cambiado las islas y lo que espera para el futuro de sus hijos. Conexión humana real. Con alguien que acababa de conocer, y que, aún así, resultó ser más significativa que la mayoría de conversaciones que había tenido con mis propios hermanos. Publiqué una foto de la laguna grande en el nido, agua verde esmeralda, acantilados gigantes elevándose alrededor. La descripción decía, encontré el paraíso. Ahí fue cuando mi mamá finalmente se quebró. Me llamó 11 veces seguidas. Dejé que todas fueran a buzón. Luego envió un mensaje larguísimo, prácticamente una novela. No entiendo qué está pasando. Dijiste que estabas bien con lo de Europa. ¿Por qué de repente estás en Asia? ¿Por qué no le dijiste a nadie? Somos tu familia y no teníamos idea de que estabas viajando. Esto se siente muy pasivo-agresivo y doloroso. Creo que necesitamos hablar cuando regreses. Lo leí. Hasta me reí un poco. Luego volví a lo mío, remar en kayak por una laguna escondida. El viaje continuó 5 días más. Más playas increíbles, más comida espectacular, más momentos que sé que voy a recordar toda mi vida. Seguí publicando casi a diario. Y cada publicación atraía comentarios de mi familia, primero confundidos, luego molestos y finalmente cargados de culpa. No respondí a ninguno. Regresé a Austin el 25 de abril. Mi familia había vuelto de Europa aproximadamente una semana antes. El chat grupal era un flujo constante de mensajes que ignoré casi por completo, pero el patrón era evidente, primero emoción por su viaje, luego curiosidad por el mío, y finalmente, una obsesión total con por qué no les había dicho nada. Las publicaciones de Serena en Europa tenían entre 50 y 100 me gusta, fotos típicas, la Torre Eiffel, el Coliseo, lo de siempre. Las mías, en Japón y Filipinas, estaban recibiendo 200 o 300, con comentarios de gente preguntando por mi itinerario. Parece que, por una vez, el algoritmo estaba de mi lado. La confrontación llegó 2 días después de mi regreso. Mi mamá llamó. Y esta vez contesté. Hola, mamá. No me vengas con hola, mamá. ¿Qué demonios fue todo eso? ¿Todo qué? Le respondí. Sabes perfectamente a qué me refiero. Irte a Japón y Filipinas sin decirle a nadie.
Publicar todas esas fotos mientras estábamos en Europa, se sintió como si estuvieras intentando, no sé, superarnos. Dejé que el silencio se alargara un segundo. Mamá, solo tomé unas vacaciones. No sabía que tenía que pedirte permiso para viajar. Ese no es el punto, y lo sabes. ¿Por qué no nos invitaste? ¿Por qué al menos no nos dijiste que ibas? Ahí estaba. La apertura que había estado esperando. ¿Por qué los invitaría? Pregunté, manteniendo la voz completamente tranquila. Porque somos familia. Interesante, respondí. Porque recuerdo que a mí me dijeron que no encajaría en el ambiente de un viaje familiar. Que bajaría el ánimo. Así que asumí que lo mejor era planear algo con gente que realmente me quisiera ahí. Hice una pausa. En este caso, solo yo. Silencio. Pero para responderte directamente, continué, porque no los invité. Porque ustedes no encajarían en el ambiente. Otra pausa. El ambiente de mi viaje era apreciar la cultura, probar cosas nuevas y disfrutar de verdad la experiencia, no solo coleccionar fotos para presumir. Y según lo que me dijeron en Navidad, eso no es lo suyo, ¿verdad? Eso no es justo. Esa situación era diferente, me respondió. ¿Cómo era diferente? Ustedes planearon un viaje familiar y me excluyeron deliberadamente porque decidieron que no era lo suficientemente divertido. Yo planeé un viaje y no los invité por, bueno, la misma razón, supongo. No se siente bien, ¿verdad? Estás siendo cruel. No, mamá. Estoy siendo honesto. Por primera vez en mi vida, completamente honesto contigo. En Navidad dejaste muy claro cuál es mi lugar en esta familia. Soy la opción de último momento, el que toleran, el que no encaja. Así que dejé de intentar encajar. La escuché empezar a llorar. Y sinceramente, no me afectó como lo habría hecho un año atrás. No quise decirlo así, solo pensamos. Que soy demasiado serio y que querían un viaje divertido, la interrumpí. Y estoy seguro de que Europa fue divertido. Me alegra que lo hayan disfrutado. Mi viaje también lo fue, solo que de una manera diferente. Una que, al parecer, ustedes no sabrían apreciar. Entonces, ¿todos felices? Yo no estoy feliz. Estoy herida. Bienvenida a mi mundo, le respondí. La conversación no terminó bien. Me colgó después de acusarme de intentar destruir a la familia. Más tarde envié un mensaje al chat grupal. Si alguien quiere tener una conversación real sobre esto, estoy disponible. Si no, seguiré con mi vida. Las consecuencias fueron tan predecibles como absurdas. Serena estaba furiosa. Publicó una historia larguísima en Instagram, que solo vi porque un amigo me mandó captura, hablando de familiares tóxicos y de gente incapaz de alegrarse por los demás. La ironía era tan densa que se podía untar en pan. Ella no podía alegrarse por mi viaje, pero el tóxico era yo. Julian me escribió una sola vez. Eso fue frío, hermano. Le respondí. También fue frío dejarme fuera de un viaje familiar la mañana de Navidad. Supongo que estamos a mano. No volvió a escribir. Mi papá llamó unos días después. De todos, fue el más razonable, lo cual tampoco dice mucho. Mira, hijo, sé que lo de Europa te dolió. Pero lo que hiciste se sintió como una represalia. No fue una represalia, papá. Solo estaba viviendo mi vida. Que ustedes lo interpreten como un ataque dice más de ustedes que de mí. Sabían exactamente lo que hacían al excluirme. Pero publicar todo eso mientras estábamos viajando. Solo estaba documentando mis vacaciones. Igual que Serena documenta cada comida que come y Julian cada videojuego que juega. ¿Por qué es diferente cuando lo hago yo? No tuvo una buena respuesta. Déjame preguntarte algo, continué. Si las cosas hubieran sido al revés, si yo hubiera planeado un viaje y los hubiera excluido a todos porque no encajarían en el ambiente, ¿qué habría pasado? Hubo silencio. ¿Sabes la respuesta? Habría habido una intervención. Mamá habría llorado diciendo que estoy destruyendo la familia. Serena lo habría publicado para conseguir simpatía. Tú me habrías dado un sermón sobre valores familiares. Julian se habría burlado. Hice una pausa. Pero cuando me pasó a mí, todos siguieron como si nada. Nadie dijo nada. De hecho, se sumaron. Y tú, te quedaste mirando la alfombra como si fuera lo más interesante del mundo. Lo sé, dijo en voz baja. Debería haber dicho algo. Sí, deberías haberlo hecho. Igual que cuando yo pagaba renta a los 18 mientras Serena vivía gratis. Igual que cuando yo trabajaba en la secundaria y Julian jugaba videojuegos. Igual que cada vez que ellos recibían más, y tú no decías nada. Tienes razón, admitió. No se manejó bien. Me reí de su respuesta. Claro que no se manejó bien. Y pasé años esperando que algún día me trataran como a un miembro real de esta familia. Pero Navidad dejó claro que eso no va a pasar. Así que dejé de intentarlo. Esa conversación marcó el inicio de un cambio mucho más grande en mi relación con mi familia o más bien, en la ausencia de ella. Dejé de iniciar contacto. No más mensajes. No más llamadas. No más ser yo quien mantenía todo unido.
Y el silencio fue ensordecedor. Pasaron semanas sin que nadie se comunicara, a menos que necesitaran algo. Entre febrero y junio, mi mamá me contactó exactamente 4 veces. 3 de ellas para pedirme ayuda con problemas técnicos. Serena me escribió 2 veces, ambas para que validara algún drama en su vida. Julian no se comunicó en absoluto. Llegó el Día de las Madres en mayo. Por primera vez, no envié ningún regalo. Solo escribí, "Feliz Día de las Madres", y lo dejé ahí. Mi mamá llamó molesta. Simplemente no sentí que encajaría en el ambiente un regalo, le dije. Luego fingí que alguien tocaba la puerta y colgué. Para el Día del Padre, lo mismo. Las tarjetas de cumpleaños se me olvidaron. Los viajes a casa se volvieron muy caros o mal momento con el trabajo. Cada excusa que alguna vez usaron conmigo, la empecé a devolver. Las consecuencias de lo que ahora llamo el incidente de Japón empezaron a afectar a mi familia de formas inesperadas. Primera consecuencia, el novio de Serena la dejó, más o menos 2 meses después del viaje a Europa. Al parecer, había estado prestando atención a cómo ella me trataba desde Navidad, y cuanto más lo pensaba, menos le gustaba lo que había visto. Cuando volvieron a hablar del tema de los boletos de avión, Serena intentó justificarse, probablemente esperando que él se pusiera de su lado. Pero él simplemente dijo, "Eso está muy mal", y empezó a distanciarse. Ella, por supuesto, me culpó a mí por la ruptura, a pesar de que yo prácticamente nunca había interactuado con su novio. Segunda consecuencia, mis padres finalmente echaron a Julian del sofá. Tal vez verme avanzar en mi vida los hizo darse cuenta de que su niño no iba a cambiar por arte de magia. Consiguió un trabajo en una tienda de celulares y se mudó a un apartamento barato con un compañero de cuarto. Se quejaba constantemente en el chat familiar. Yo nunca respondía. Tercera consecuencia, mi tía Viviana, la hermana de mi mamá, me llamó de la nada en julio. Nunca habíamos sido cercanos, pero había visto mis fotos del viaje y escuchado lo que pasó en Navidad. Solo quiero que sepas, me dijo, que lo que hizo tu mamá estuvo mal. Se lo dije. No lo tomó bien, pero alguien tenía que hacerlo. Después supe que tuvieron una pelea enorme por eso. Al parecer, Viviana lo mencionó en una reunión familiar y mi mamá armó una escena tratando de justificarse. Ahora, media familia extendida conoce la historia de los boletos a Europa. Y la reputación de mi mamá como la mejor madre del mundo recibió un golpe fuerte. Por mi parte, empecé a salir con una mujer llamada Regina, a quien conocí en una conferencia de trabajo. Con el tiempo, la relación se fue poniendo seria. No era algo casual. Le conté lo de mi familia desde el principio. La idea era que, en acción de gracias, finalmente la llevaría a conocer a mis padres. Ese era el plan. Se suponía. Mi mamá llevaba semanas enviando mensajes sobre esa fecha. Nos encantaría conocer a Regina. Significaría mucho tener a todos juntos. Podemos empezar de nuevo como familia. Luego mandó el menú, pavo, relleno, todo lo típico. Y al final añadió, y voy a hacer ese guiso de ejotes que le encanta a Serena. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato. En 28 años, mi mamá nunca me preguntó cuál era mi comida favorita. Nunca hizo algo especial para mí. Pero sí se aseguró de destacar el platillo favorito de Serena. Respondí, en realidad, la familia de Regina nos invitó a Colorado para Acción de Gracias. Vamos a ir allá. La respuesta fue inmediata. ¿Qué? ¿Estás eligiendo a su familia sobre la tuya? Su familia no me excluyó de un viaje porque no encajaría en el ambiente. Así que sí, los elijo a ellos. No respondió durante 3 días. Cuando finalmente lo hizo, fue un mensaje largo sobre cómo estaba destruyendo a la familia, aferrándome a rencores y cómo la Navidad ya había quedado atrás. Tienes que seguir adelante, escribió. Respondí. Ya seguí adelante. Ese es el problema, ¿no? Acción de Gracias en Colorado fue increíble. La familia de Regina me recibió como si siempre hubiera sido parte de ellos. Su mamá me preguntó sobre mi trabajo, y realmente escuchó la respuesta. Su papá y yo pasamos una tarde arreglando el porche trasero, hablando de nada en particular. Sus hermanos me incluyeron en sus bromas sobre una liga de fútbol americano de fantasía, ese juego donde compiten armando equipos con jugadores reales, como si fuera lo más natural del mundo. La cabaña era preciosa, con forma triangular, de esas que parecen una A, en medio de las montañas cerca de Denver. Éramos como 15 personas, padres, hermanos, primos, y un tío que contó la misma historia de pesca 3 veces. Caos familiar, del bueno. Ese que siempre había visto en películas, pero nunca vivido. Durante la cena, su mamá le preguntó a todos por qué estaban agradecidos. Cuando llegó mi turno, dije que estaba agradecido de estar en un lugar donde me sentía querido. Regina apretó mi mano debajo de la mesa. Su mamá se emocionó. Su papá asintió, como si entendiera exactamente lo que quería decir.
Después de la cena, sus hermanos me arrastraron a un torneo intenso de juegos de mesa que duró hasta las 2 de la mañana. Nadie me pidió que arreglara la computadora de nadie. Nadie me hizo sentir que estaba ocupando espacio. Su abuela no dejaba de servirme más pastel porque, según ella, estás muy flaco, cariño. Y ahí me cayó la realidad. Había pasado 28 años intentando ganarme algo, que esta familia me dio en 28 minutos. Diciembre llegó, y con él, la campaña navideña de mi mamá. Mensajes, llamadas, incluso una carta escrita a mano, algo que nunca había hecho antes. En la carta hablaba de cómo la familia lo es todo y de que no podía imaginar una Navidad sin todos sus hijos presentes. Respondí con una sola línea. Imaginaste una Navidad sin mí perfectamente el año pasado cuando repartiste esos boletos de avión. Me llamó llorando. Dejé que fuera buzón. 9 minutos de sollozos, excusas y justificaciones. Nunca quisimos lastimarte. Estás exagerando. Serena y Julian te extrañan mucho. Ni una sola disculpa real. Ni un solo reconocimiento de que lo que hizo estuvo mal. Le escribí. Cuando estés lista para disculparte de verdad, sin explicar, sin justificar, avísame. Hasta entonces, pasaré Navidad con gente que sí me quiere ahí. El día de Navidad estaba en la antigua habitación de Regina, en Colorado, haciendo videollamadas con los miembros de su familia que no pudieron viajar. Su abuela me dijo que tenía ojos amables y me preguntó si iba a casarme con su nieta. Me reí y le dije que estaba trabajando en eso. Abrimos regalos por la mañana. Y hubo algo que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. La mamá de Regina me había comprado regalos pensados de verdad. Un buen reloj, porque había notado que el mío estaba rayado. Un libro de cocina de un restaurante que mencioné meses atrás. Ella recordó. Prestó atención. Se tomó el tiempo. Casi lloro al abrirlos. Regina lo notó y me preguntó si estaba bien. Le dije la verdad, nunca había recibido regalos de Navidad en los que alguien realmente hubiera pensado en mí. Mientras tanto, mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes desde Ohio. Fotos de la mañana de Navidad. Mi silla vacía visible en varias de ellas. Serena escribiendo que no era lo mismo sin mí. Julian enviando un selfie con una sonrisa forzada. Mi papá solo escribió, te extrañamos, hijo. Le respondí únicamente a él. Extraño tener una familia que me hiciera sentir que importo. Supongo que ambos estamos lidiando con una pérdida. 2 días después de Navidad, Julian me escribió. Eso sí fue inesperado. Oye, ¿podemos hablar? Estuve a punto de ignorarlo, pero algo me hizo responder. ¿Sobre qué? He estado pensando en todo. El viaje a Europa. Como siempre han sido las cosas. Fui un hermano bastante terrible, ¿no? No lo suavicé. Sí, lo fuiste. Lo sé. Lo siento. Y entonces hizo algo que nadie en mi familia había hecho antes. Se disculpó. Siento haberme reído cuando mamá dijo que no encajarías en el ambiente. Siento no haberte defendido nunca. Siento todas las Navidades en las que recibiste regalos mediocres y yo no dije nada. Siento haberme sumado en lugar de apoyarte. ¿Qué te hizo cambiar?, le pregunté. Trabajar atendiendo en una tienda, respondió. Paso el día lidiando con clientes arrogantes que me tratan como si fuera invisible, y no puedo dejar de pensar que así te sentías tú en tu propia familia. Y yo era parte de eso. Hablamos durante casi 1 hora. Me contó que ser echado de casa y tener que trabajar le cambió la perspectiva. Por primera vez entendía lo que era esforzarse, y no recibir reconocimiento. Le dije que apreciaba la disculpa, pero que las palabras se las lleva el viento. Que lo que realmente importa son los hechos. Que necesitaba ver cambios reales antes de poder confiar en él otra vez. Los verás, respondió. Voy a trabajar en eso. 3 semanas después, manejó hasta Austin. Primera vez que alguien de mi familia me visitaba en los 4 años que llevaba viviendo ahí. Fuimos a un lugar de tacos que me gusta. Caminamos por el centro. Entramos a una tienda de guitarras porque había estado pensando en aprender. Tuvimos conversaciones reales. Como hermanos normales. Fue raro. Incómodo. Y sorprendentemente, algo bonito. Hablamos de su trabajo. Resulta que trabajar atendiendo al público es humillante cuando nunca has tenido que esforzarte antes. Me contó de un cliente que le gritó durante 20 minutos por una funda de teléfono. Y yo solo me quedé ahí aguantando, porque necesito el trabajo, dijo. Y no podía dejar de pensar en todas las veces que vi a mamá y papá tratarte como si no importaras, y tú simplemente lo aguantabas. ¿Por qué? ¿Qué otra opción tenías? ¿Irte? Eras un niño. Me tomó 28 años irme de verdad. Mejor tarde que nunca, respondió. Antes de irse, añadió. Por cierto, mamá está perdiendo la cabeza. No consiguió lo que quería en Navidad, que volvieras a casa y fingieras que todo está bien. No sabe cómo manejarlo. Ya no es mi problema. Lo sé. Solo digo que, por fin, se está dando cuenta de que la arruinó. Que lo admita, es otra historia. Febrero trajo algo inesperado.
Mi papá apareció en la puerta de mi apartamento. Sin aviso. Un sábado por la mañana. Casi no lo dejo entrar. Pero se veía cansado. Más viejo de lo que lo recordaba. Así que hice café, y nos sentamos. Tu madre no sabe que estoy aquí, dijo. Bien, le respondí. Se quedó en silencio un momento antes de continuar. He estado leyendo mucho, sobre favoritismo, sobre dinámicas familiares, sobre cómo los padres pueden lastimar a sus hijos sin darse cuenta. Dejó la taza sobre la mesa. Esa Navidad, la de los boletos. La he repasado una y otra vez. La expresión en tu cara cuando te diste cuenta de que no había uno para ti, y yo simplemente me quedé ahí. Sí, eso hiciste. Asintió lentamente. Yo ayudé a planearlo. Sabía que te estábamos dejando fuera. Me convencí de que estaba bien, que probablemente no podrías tomarte tiempo libre de todos modos. Negó con la cabeza. Eso es basura. Sabía que estaba mal, y aún así lo hice. Porque era más fácil que enfrentar a tu madre. No dije nada. Solo lo dejé hablar. Te merecías algo mejor. Toda tu vida te mereciste algo mejor. Te vi trabajar el doble que tus hermanos y recibir la mitad del reconocimiento. Te vi pagar renta mientras ellos vivían gratis. Te vi ser ignorado, pasado por alto, y nunca dije una palabra. Me sostuvo la mirada. Lo siento. Y no me refiero a ese lo siento si te sentiste mal. Lo siento de verdad, por lo que hice, y por lo que no hice. Por todo. Hablamos durante 3 horas. Mencionó momentos específicos, cumpleaños, logros, ocasiones en las que pudo haberme defendido y no lo hizo. No dio excusas. Solo asumió todo. Cuando terminamos, le dije que apreciaba que hubiera venido, que eso significaba mucho para mí. Que aún no estaba listo para perdonar, pero que este era un primer paso. Me preguntó si podía abrazarme. Lo dejé. Primera vez en años. Cuando se fue, le envié un mensaje. Gracias por venir. Eso requirió valor. Y me respondió. Debí haberlo hecho hace 20 años. Mi mamá todavía no se ha disculpado. Serena sigue jugando a la víctima. Pero ahora tengo a mi papá, intentándolo de verdad. A Julian, cambiando poco a poco. Y a una novia cuya familia me ha tratado mejor de lo que la mía jamás lo hizo. Y por primera vez en mi vida, eso es suficiente. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.